por la dilatación del anillo aórtico, y vamos a tener también la causa que puede ser aguda o crónica. Entonces, primero vamos a ver las causas que van a afectar directamente a la válvula. En estas podemos encontrar las causas degenerativas, que estas son muy frecuentes con una alta preponderancia en pacientes que tienen aorta bicúspide, es decir, que no tienen una valva. O sea, recordemos que la válvula aórtica es tricúspide, tiene 3 valvas, pero en este caso va a faltar una valva, en el caso de la, como su nombre lo dice, que es bicúspide. Y bueno, en el caso de la válvula bicúspide puede haber un prolapso de una de estas 2 valvas o la calcificación de la misma. También puede ser por origen reumático, como es la fiebre reumática, y siempre está asociada o puede estar asociada a un leve grado de estenosis y compromiso del aparato mitral. También vamos a tener la endocarditis infecciosa, que aquí pues es otra causa muy frecuente y puede evolucionar con episodios de insuficiencia aórtica aguda. Uno de los ejemplos que mencionaba de una endocarditis era por causa de la sífilis en etapa terciaria, pero esta ya no es muy común, pues a menos en los países subdesarrollados o desarrollados. Esto va a ser más que nada en países que pues están pues muy poco desarrollados. También vamos a tener otra de las causas, cualquier tipo de enfermedad de la matriz del colágeno, como es el síndrome de Marfan, de Ehlers-Danlos, la espondilitis anquilosante, el lupus y la artritis reumatoide. Eso es en cuanto a las causas que afectan directamente a la válvula. Pero también vamos a tener las causas que van a ser secundarias a la dilatación del anillo o de la raíz de la aorta. Aquí vamos a tener los aneurismas de la aorta ascendente, y las causas pueden ser una hipertensión arterial que no va a estar dada en todos los casos, es decir, hay pacientes que pueden tener hipertensión y no desarrollar un aneurisma de la aorta ascendente, pero hay pacientes que sí. También puede ser por necrosis quística de la media, una válvula bicúspide que también se asocia a dilatación de la raíz de la aorta, que por lo tanto puede estar tanto en insuficiencia de origen valvular o insuficiencia secundaria por dilatación del anillo, como aquí lo tenemos. Un origen bicúspide valvular o de la dilatación del anillo. Y también enfermedades de la colágena, como es el síndrome de Marfan, nuevamente el Ehlers-Danlos y el síndrome de Behçet. Entonces, esto es en cuanto a la ubicación. Pero, pues, vamos a tener también 2 formas de presentación en la insuficiencia aórtica, una aguda y una crónica. Entonces, en las causas que son crónicas, vamos a tener a la válvula aórtica degenerativa, a la válvula aórtica bicúspide, nuevamente, a la válvula aórtica reumática, a la dilatación de la raíz secundaria a la enfermedad de Marfan, un compromiso de la válvula y o dilatación de la raíz de la aorta, que puede ser secundario a una enfermedad del tejido conectivo, y como ejemplo tenemos al lupus eritematoso sistémico. Estas causas que nos van a propiciar una insuficiencia aórtica crónica van a ser bastante bien toleradas, ya que tienden a evolucionar con la aparición de síntomas en meses o incluso años, que por lo general pues es más que nada la aparición de síntomas ya en años, por eso lo conocemos como crónico. Y en las causas que pueden llevar a una insuficiencia aórtica aguda, es decir, las que van a propiciar síntomas de origen súbito, es una endocarditis infecciosa, una disección de aorta y un trauma torácico, que por lo general estas, a diferencia de las crónicas, son mal toleradas. Y dentro de las causas que propician insuficiencia aórtica aguda, la endocarditis es la más común. Y, por ejemplo, la disección de la aorta, me voy a regresar poquito. Bueno, esto fue lo que yo entendí, que, por ejemplo, la fuerza con la que se eyecta la sangre puede lastimar a las capas de la aorta e introducirse entre ellas, produciendo así un aneurisma de la aorta ascendente. Entonces, a eso sería
la disección de la aorta. Y el trauma torácico pues ya sería pues algún accidente que comprometiera a la válvula aórtica como tal. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Y aquí les presento pues una serie de imágenes donde cada daño, pues, tiene una repercusión en la válvula aórtica. Es decir, por ejemplo, en la válvula aórtica bicúspide, les recuerdo, o sea, falta una valva y esta es más que nada por origen congénito, es de origen congénito. Por ejemplo, en una infección, en una endocarditis infecciosa, aquí pueden aparecer vegetaciones que van a propiciar que no se cierre de manera adecuada esta válvula, o incluso la misma infección, ya sea secundaria a hongos o a bacterias, puede llevar a una perforación y por aquí puede estar pues regurgitando el flujo sanguíneo hacia el ventrículo izquierdo. En la enfermedad reumática valvular, aquí pues puede haber una deformidad de las valvas que pues no va a permitir su cierre adecuado. En el síndrome de Marfan, lo que pasa es que como hay una afección de la colágena, hace que la aorta se distienda y bueno, si se distiende, por eso aquí se ve muchísimo más grande la válvula, no se alcanza a cerrar. Y en la degeneración o en la causa degenerativa, esta es más que nada senil, o sea, es en los pacientes ya adultos mayores, donde puede aparecer una calcificación que pues no va a permitir la movilidad adecuada para el cierre o la apertura de la válvula. Entonces, esas son las causas que podrían propiciar una insuficiencia aórtica. Ahora, vamos a hablar un poquito de fisiología normal antes de hablar de la fisiopatología. Bien, aquí tenemos un ventrículo izquierdo normal, donde pues tenemos nuestro volumen de eyección anterógrado, que es el volumen latido normal de eyección de 100 mililitros. Entonces, vamos a tener nuestro volumen telediastólico, que es de 150 mililitros, y el volumen que queda después de la sístole, que es de 50 mililitros. Por lo tanto, la diferencia del fin de la diástole y el fin de la sístole es de 100 mililitros. O sea, si ustedes restan estos 150 mililitros menos estos 50 mililitros, nos da el resultado cociente que genera una presión normal de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Y aquí tenemos la presión del ventrículo izquierdo, que es de 10 milímetros de mercurio, que esta es la presión adecuada o normal. Entonces, la fracción de eyección que tenemos aquí abajo es una medida ecocardiográfica de la fuerza contráctil del corazón y lo normal es que sea mayor del 50%. Es decir, aquí tenemos una fracción de eyección del 67%. Entonces, podemos decir que es normal porque, por ejemplo, si nos vamos al volumen telediastólico, vemos que son 150 mililitros. Entonces, la mitad de este volumen telediastólico sería de 75 mililitros. Pero aquí en la fracción de eyección vemos que se están expulsando 100 mililitros, es decir, es más de la mitad del volumen telediastólico. Entonces, así se traduce pues todos estos valores que nos dan una fisiología normal. Entonces, para hablar de la fisiopatología de la insuficiencia aórtica, tenemos que mencionar a la ley de Frank-Starling, que la ley de Frank-Starling, no sé si lo recuerden, es la propiedad que tiene el corazón de contraerse en forma proporcional a su llenado. Es decir, a mayor llenado del ventrículo izquierdo, vamos a tener un aumento del volumen de eyección del ventrículo izquierdo. Es decir, que si tuviéramos un mayor volumen aquí, lo que haría el corazón es que como hay más volumen, va a necesitar más fuerza para poder sacar ese volumen,
para eyectarlo hacia todo pues sí, a todo el cuerpo. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de insuficiencia aórtica compensada y descompensada en cuanto a los valores para que entendamos un poquito más. Eh, eh, por ejemplo, les comentaba de la ley de Frank Starling, que yo lo veo como si fuera similar a un elástico. Entonces, no sé si ustedes han jugado alguna vez con una liga que la estiran y pues entre más la estiren, más fuerte pues se regresa. Es lo mismo que pasa con el corazón, o sea, el estiramiento es proporcional a la fuerza que se va a ejercer. Entonces, lo propio ocurre cuando el paciente entra pues en una fase compensatoria, que es las fuerzas o la ley de Frank Starling. Entonces, aquí tenemos una insuficiencia aórtica compensada, donde tenemos nuestro volumen telediastólico de 250 mililitros, es decir, aquí está ingresando más volumen al ventrículo izquierdo, porque si recordamos, lo normal eran 100 mililitros, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? El volumen telediastólico se sigue manteniendo dentro del rango normal de 50 mililitros. Entonces, pues aquí si hacemos la diferencia del volumen telediastólico y del volumen telesistólico, nos quedan 200 mililitros, que es más de la mitad del volumen telediastólico. Es decir, por ejemplo, pues si tenemos 250 mililitros, la mitad serían 125 mililitros, pero aquí el corazón va a eyectar 200 mililitros. Entonces, aquí nuestra fuerza de eyección es del 80%. Entonces, aquí esta fuerza de eyección es porque el corazón está compensando. Y si nos fijamos, aquí ya hubo un aumento de presión en el ventrículo izquierdo de 12 milímetros de mercurio. Es decir, la presión no está tan aumentada, a diferencia de los 10 milímetros de mercurio normales. Entonces, aquí pues deducimos que nuestro corazón sigue funcionando bien. En esta etapa compensada, el paciente puede seguir asintomático. Pero, ¿qué pasa cuando ya ocurre una insuficiencia aórtica descompensada? Es decir, cuando la ley de Frank Starling ya no se está cumpliendo. Esto es porque el volumen, aquí tenemos nuevamente el volumen telediastólico ya es de 300 mililitros, o sea, ya son 100 mililitros más que están entrando en el ventrículo izquierdo. Y aquí ya vemos que el volumen telesistólico es de 150 mililitros. Aquí les digo, el volumen de fin de diástole, que es de 300 mililitros, pues es un cúmulo de sangre muchísimo más grande. Y el volumen del fin de la sístole, pues ya no es de 50 mililitros. O sea que aquí la fibra miocárdica se está estirando tanto, o sea, es como si nuestra liga se aguangara. O sea, se estiró tanto que ya no puede contraerse de la misma manera porque hay un remanente mayor de lo normal. Entonces, aquí, si hacemos la diferencia entre el volumen telediastólico y el volumen telesistólico, pues es de 150 mililitros, es decir, está a la mitad la fracción de eyección, no es más de la mitad. Entonces se traduce que esta fracción de eyección ya no es normal. Y si recordamos que en la insuficiencia aórtica hay un flujo retrógrado de sangre, realmente lo que se está eyectando son 75 mililitros aproximadamente al cuerpo, por lo cual esto se traduce en una caída del gasto cardíaco. Entonces, si se fijan, aquí en la presión del ventrículo izquierdo ya es de 25 milímetros de mercurio. Entonces, un dato muy importante es que el límite de la presión del ventrículo izquierdo es de aproximadamente 22 o 23 milímetros de mercurio para que la ley de Frank Starling se pueda seguir cumpliendo.
una vez que pasa esta presión de 22 o 23 milímetros de mercurio, en este caso aquí ya tenemos 25 milímetros de mercurio, ya la ley de Frank-Starling no puede compensar esta insuficiencia aórtica, por lo cual pues ya empiezan a haber síntomas en nuestro paciente. Esto es en cuanto a la fisiología con valores para que se entienda cómo son los cambios que ocurren en los volúmenes que hay pues, tanto en la sístole como en la diástole. No sé si tengan alguna pregunta, porque vamos a hablar pues ya rápido de fisiopatología, o sea, sé cómo se van suscitando los cambios y a lo que se llega. Sí, Karen. Entonces, vamos a determinar si es compensada o descompensada dependiendo de la presión, de la fracción de eyección o de los dos, o del reflujo. Mira, la fracción de eyección nos puede ayudar a saber si hay un flujo sanguíneo adecuado hacia todo el cuerpo, pero lo que nos va a determinar si está compensada o descompensada es la diferencia de volúmenes. O sea, sé que mantengan los 100 mililitros hacia el cuerpo. No sé si contesté tu pregunta o si... Pero ya en la práctica clínica, doctora, obviamente, salvo que yo le haga un estudio hemodinámico al paciente, yo no voy a poder saber cuánto tiene de volumen. Que le bueno, lo puedo determinar a través del ecocardiograma, ¿verdad? Pero al final de cuentas, en la práctica clínica es una combinación, lo que es la pregunta que hace su compañero. Es una combinación. Cuando ya hay descompensación, obviamente hay un exceso de presión intracavitaria, aumenta mucho la presión telediastólica que nosotros medimos a través de la cuña y obviamente se cae la fracción de expulsión. Sí, que es cuando ya aparecen los síntomas. Así es. Entonces, básicamente eso es la combinación de esos dos parámetros, ¿no? Todo ello es la consecuencia del exceso de volumen. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, para que suceda una insuficiencia aórtica que pase de compensada a descompensada, pues bueno, pueden pasar muchísimos años. ¿Por qué? Porque pues cada año los volúmenes van aumentando y el corazón pues va disminuyendo su fracción de eyección. Porque bueno, aquí vemos, también es muy importante recalcar la presión arterial. Si vemos aquí en una compensada es de 190/60 y en la descompensada tenemos una presión de 170/60. Entonces, estas características son muy importantes dentro de la insuficiencia aórtica porque, bueno, en una insuficiencia aórtica compensada, esta presión por lo general es la que vamos a ver en un enfermo. Y bueno, a muchos de los pacientes se les refiere al cardiólogo porque la diferencia de presiones llama la atención del médico de primer contacto de primer nivel por la amplia diferencia que hay entre la presión sistólica, que va a ser muchísimo más alta, pero una disminución en la presión diastólica, que está por debajo de lo normal. Y en ocasiones, antes de mandarlo al cardiólogo, también los médicos de primer contacto de primer nivel catalogan a estos pacientes como hipertensos, pero en realidad es por el volumen telediastólico que está bastante elevado. Es por eso que se traduce en estas presiones. Pero sin embargo, como les mencionaba, con el pasar del tiempo, estas presiones arteriales sistólicas van cayendo. Por lo tanto, una forma de saber en qué momento el paciente se está, pues lo que decías tú, Julio, está entrando en una fase descompensada, donde pues ya la ley de Frank-Starling no está funcionando o está fracasando, es que las diferencias de la presión arterial sistólica empiezan a caer. Entonces, este es uno de los signos importantes, pero ahorita pues lo vamos a ver con más calma en la exploración física. Pero sí, o sea, sí, pues como decía el doctor, si no tenemos manera de medir esto es en cuanto a la explicación de fisiología, pues podemos también
tener la clínica como tal, porque bueno, ahorita más adelante vamos a ver, pero la insuficiencia aórtica es una de las patologías más ricas en semiología, en aparición de signos y síntomas. Entonces, uno de ellos sería la diferencia tan amplia de la presión tanto sistólica como diastólica. No sé si ya con eso te queda un poquito más claro. Sí. Y bueno, este es un resumen de lo que pasa en la fisiopatología, donde recordemos, el volumen de sangre regurgitado puede ser alrededor del 50% o más del volumen sistólico o de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, la insuficiencia aórtica con el pasar del tiempo va a producir una sobrecarga volumétrica del ventrículo izquierdo, que cada vez se va a hacer más y más grande. ¿Por qué? Pues porque el ventrículo izquierdo va a recibir dos tipos de volúmenes. Un volumen normal que viene de la aurícula izquierda y otro volumen que viene de pues sí, de la regurgitación propiamente de la aorta. Por lo tanto, con el paso del tiempo, el ventrículo izquierdo va a tener una dilatación y se va a ir hipertrofiando. Entonces, vamos a pasar por una etapa compensada, que va a ser donde el paciente va a cursar asintomático, y esta hipertrofia va a ser excéntrica, a diferencia de lo que veíamos ayer con Alex, que era concéntrica en el caso de la estenosis aórtica. Aquí en la insuficiencia aórtica vamos a tener una hipertrofia excéntrica, que quiere decir que el ventrículo se va a dilatar y la pared no se va a engrosar tanto. Y bueno, cuando esta hipertrofia compensada es sobrepasada y ya no puede llevarse a cabo esta compensación, vamos a tener una hipertrofia inadecuada por el aumento excesivo de la sobrecarga diastólica. Entonces, aquí en esta hipertrofia inadecuada, lo que va a pasar es que el área del ventrículo ya no va a ser proporcional al grosor de la pared. Entonces, pues vamos a tener un ventrículo izquierdo insuficiente que nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca y por ende vamos a tener un déficit de llenado de las coronarias que nos puede llevar a una angina de pecho. ¿Cómo vamos a saber cuando ya el paciente pues esté en angina de pecho? Pues bueno, el paciente con insuficiencia aguda va a tener síntomas anginosos. ¿Por qué? Porque va a haber un desbalance entre lo que es la oferta y la demanda miocárdica del oxígeno, por el hecho de que como hay un aumento de la presión de diástole del ventrículo izquierdo, y esto hace que se disminuya la perfusión endocárdica. Y otra va a ser que recordemos que pues puede haber una caída de la presión arterial diastólica, y esto se traduce en que si la presión arterial diastólica se cae, pues va a reducirse el gasto cardíaco, y pues recordemos que las coronarias se nutren en diástole. Entonces, pues si hay una caída pues sí, ¿cómo les explico? O sea, si ya no hay un llenado adecuado, o sea, las coronarias ya no se van a nutrir de igual manera. Por eso aquí está el déficit de llenado de coronarias. Entonces va a haber una ingurgitación masiva y pues va a aparecer pues la sintomatología de una angina de pecho. Pues esto sería en cuanto a la fisiopatología de una insuficiencia aórtica, pero crónica, o sea, que sí lleva un proceso de adaptación, pero después de que ya no se puede adaptar este ventrículo, pues ya sufre estos cambios, que pueden ser tanto insuficiencia o una angina de pecho.
que la angina de pecho es raro que se presente, o sea, es más común que estos síntomas anginomatosos estén en una estenosis aórtica, pero sí puede llegar a suceder. Y en el caso de una insuficiencia aórtica aguda, aquí, a diferencia de la insuficiencia aórtica crónica que se adapta, pues aquí va a haber una elevación brusca y exagerada de la presión telediastólica ventricular. Es decir, esta elevación brusca no va a permitir o no va a dejar que el corazón se adapte, por lo que pues aquí el ventrículo nunca se va a hipertrofiar, nunca se va a ensanchar, entonces no va a poder contener un volumen tan exagerado de sangre que esté llegando hacia su cavidad. Entonces, lo que puede pasar es que se va a llevar a cabo una insuficiencia cardíaca izquierda y puede haber una hipertensión venocapilar que nos va a llevar, a final de cuentas, a un choque cardiogénico y después, posteriormente, a la muerte. O sea, esto es de instauración muy rápida. Y pues de hecho se menciona que la insuficiencia aórtica aguda pues es de inicio súbito, presenta síntomas muy característicos y esta es una urgencia quirúrgica. Entonces, al aparecer una insuficiencia aórtica aguda, se tiene que llevar rápido a quirófano. En el momento en que nosotros como médicos nos demos cuenta, se debe de llevar rápido a quirófano porque si no el paciente se puede morir. Y aquí este es un esquema donde se hace la comparación de una insuficiencia aórtica aguda y una insuficiencia aórtica crónica, donde aquí en la aguda, pues bueno, el flujo llega hacia el ventrículo izquierdo, pero si se fijan aquí no hay un ensanchamiento de la cavidad ventricular, ni tampoco un aumento de las fibras musculares. ¿Por qué? Porque la presión está tan elevada que no permite su adaptación. Entonces, tanta sangre que hay aquí va a vencer a la válvula mitral y va a sobrecargar a los vasos que están aquí y va a llevar a una congestión pulmonar que por ende va a llevar a un choque cardiogénico y después a la muerte. Mientras que aquí en la crónica, pues bueno, aquí la regurgitación es más leve, más chévere, o sea, aquí ya entra la fuerza, las fuerzas de Frank Starling, porque la presión pues está menos aumentada, entonces aquí sí da tiempo de que el ventrículo pues tome sus cambios para compensar, y bueno, aquí la presión de la aurícula no es tan elevada, por lo mismo de que está compensado. Entonces, en el momento de que pasa lo que es la sístole, se abre la válvula mitral, se llena el ventrículo, pero pues al mismo tiempo, como tenemos la insuficiencia de la aorta, pues se llena también el ventrículo, pero sin una afección que se traduciría en síntomas al paciente, o sea, estaría el paciente todavía sintomático. Bueno, esto fue en cuanto a la fisiopatología. No sé si se entendió bien, o sea, los cambios que hay en cuanto a una instauración aguda y una crónica. Bueno, si no tienen algo que agregar, vamos a pasar a la clínica. En la clínica les menciono, el paciente puede estar asintomático durante muchos años, es decir, por ejemplo, en dado caso de que se presente una válvula bicúspide, o sea, que le falte una valva, pues puede ser de origen congénito, entonces el niño puede cursar su vida normal, sin tener síntomas, incluso hasta llegar a adulto. Pero, ¿qué pasa? O sea, cuando ya aparecen síntomas, van a aparecer datos de insuficiencia cardíaca crónica. Y los más clásicos que vamos a ver es una disnea de esfuerzo, que pues cuando progresa la disnea de esfuerzo puede aparecer ortopnea, que es una disnea de reposo, y posteriormente puede haber episodios de disnea paroxística nocturna. También el paciente muchas veces va a presentar sensación de golpeteo, es decir, palpitaciones. Esto es un síntoma muy frecuente. ¿Por qué? Porque estos pacientes sufren mucho de taquicardias y bueno, esta sintomatología puede aparecer entre la cuarta y la quinta década de la vida. Y para el diagnóstico, pues vamos a tener una rica semiología. Entonces,
Vamos a tener la exploración física. Ahorita vamos a ver qué signos y síntomas, bueno, qué signos más bien vamos a ver en un paciente con insuficiencia aórtica. También nos vamos a apoyar de un electrocardiograma, de radiografía de tórax, de ecocardiografía Doppler y cateterismo cardíaco, donde el ecocardiograma es el gold standard para confirmar o diagnosticar la insuficiencia aórtica. O sea, sí podemos ver varios signos característicos en todos estos estudios, pero un ecocardiograma es como el gold estándar para la insuficiencia aórtica. Entonces, vamos a pasar a la exploración física. En la exploración física vamos a tener signos centrales y signos periféricos. En los signos centrales, uno de los signos más característicos que puede aparecer en la insuficiencia aórtica es el choque en cúpula de Brad. ¿Qué es esto? Es un ápex desplazado inferolateral o hacia abajo del quinto espacio intercostal, como aquí está marcado con perdón, creo que se me movió. ¿Ya están viendo nuevamente la presentación? Aquí está el punto, sí, perdón, este es el punto amarillo que está marcando donde está el ápex desplazado. Y lo vamos a palpar como si un globo se inflara en la palma de nuestra mano. ¿Por qué va a pasar esto? Pues es por la dilatación del ventrículo izquierdo, que es secundaria a una sobrecarga diastólica. Entonces, les traigo un video donde vemos el choque en cúpula de Brad. Miren, ahí les va. Si se fijan aquí como hay una ligera palpitación, y aquí incluso ella nada más, bueno, el que está explorando únicamente pone el dedo, o sea, pero si nosotros pusiéramos nuestra mano, sentiríamos ese choque de una forma amplia y muy similar a cuando ustedes inflan un globo en la mano, o sea, es como suave. Y es por lo mismo que es el desplazamiento como tal de la punta del corazón hacia la parte infralateral. Ahora, vamos a tener otros signos centrales que son pues los soplos. Entonces esto lo vamos a ver o lo vamos a escuchar más bien durante la auscultación. Aquí es muy importante que escuchen porque pues también es una de las formas de diagnosticar esta insuficiencia aórtica, donde vamos a tener un soplo diastólico en el foco accesorio aórtico. Aquí les puse esta imagen de los focos que hay para auscultar y tenemos un foco accesorio aórtico o también denominado de ERP, que es donde aquí más o menos aquí se ubica la válvula aórtica. Entonces, este soplo diastólico generalmente va a ser suave, aspirativo y va a radiar hacia el ápex, es decir, se va a escuchar así. Ahorita lo vamos a escuchar, pero es así como un ejemplo. Y bueno, también le podemos llamar este soplo diastólico soplo protodiastólico. ¿Por qué? Porque este ruido o este soplo se va a encontrar en la primera fase de la diástole y se le llama así porque su intensidad mayor va a estar al inicio de la diástole. Miren, ahí les va el soplo. Me dicen si lo escuchan, ¿eh? Si se fijan como bueno, escúchenlo y luego ya les digo. Creo que no se escucha, Karen. Bueno, yo no lo escucho, no sé. No, Karen, no se escucha. ¿Cómo le puedo hacer para que se escuche aquí? Porque, miren, esto es muy importante, no me digan que no lo escuchan, por favor. A ver, ¿aquí alguien sabe cómo le puedo hacer para que se escuche? ¿O no se puede? Lo voy a volver a reproducir.
Para que se escuche. Bueno, no lo vayas haciendo paso a paso porque a mí ya no me dejó compartir luego. Tienes que dejar de compartir y luego hay un cuadrito arriba de las opciones donde dice compartir con audio, algo así. Pero pues, no sé, cuando yo lo hice ya no me dejó compartir de nuevo y tuve que reiniciar mi combo, entonces no lo recomiendo. Igual y lo que Alex hizo fue activar su micrófono A ver si. y ponerlo cerquita del video. A ver, voy a hacer eso, ¿eh? Porque Uh-huh. sí, es pues de lo básico de la presentación. A ver. ¿Se escucha? No, se escucha como un chirrido, pero no se escucha el soplo. Al inicio sí se escuchó, ya ahorita ya no. Ese era el soplo. Sí se escuchaba el soplo, joven. ¿Te trabó? Karen. Ya, perdón, se apagó mi micrófono. Pero les comentaba, ¿desde dónde me dejaron de escuchar? Cuando pusiste el soplo ya no. Cuando puse el soplo ya en sístole. No. El primero y luego avanzó un poquito el video, ya no se escuchaba tanto y luego ya no. Ok, bueno, les vuelvo a comentar. Vamos a tener 3 tipos de soplo que pueden aparecer en la insuficiencia aórtica. El sistólico, que era el que les comentaba que va a aparecer en la fase diastólica, que también se va a conocer como protodiastólico. ¿Por qué? Porque su intensidad va a ser más marcada al inicio de la diástole. Y vamos a tener también un soplo sistólico, que es el que estamos viendo ahorita en la imagen. Es este. ¿Mande? Te quito tu presentación. No está tu expo. Ay, no me digan eso. A ver. Pero me sale que sí estoy compartiendo. Es que Sí salía estás tu compartiendo, pantalla pero se ve la llena. pantalla de inicio de tu iPad. A ver.
está muy raro Teams, pero bueno. A ver. Ya se supone que ya estoy compartiendo. Ahí ya se ve otra vez. Sí, ya. Ya sé. Ya, ahí ya. Ah, muy bien. Bueno, gracias amigos. Les comentaba, entonces vamos a tener también un soplo sistólico, pero más que nada va a aparecer en una insuficiencia aórtica severa, donde aparte del soplo protodiastólico, que es el que tenemos aquí, pues vamos a tener también este soplo sistólico que se va a dar por la salida de un exceso de volumen a través de la válvula aórtica durante la sístole. O sea, si el ventrículo izquierdo se sobrellena de volumen de una manera muchísimo más grande, al momento que viene la sístole ventricular, toda esa sangre sale a través de la aorta y como es demasiada, genera turbulencia y va a provocar este soplo. Entonces vamos a escuchar un soplo que va a ser mesosistólico porque va a estar en la parte media de la sístole, aquí como lo vemos este rombito, y después posteriormente se va a escuchar el soplo protodiastólico. Entonces, aparte de esos dos soplos, vamos a tener el soplo de Austin Flint. Este soplo se puede dar en la insuficiencia aórtica importante porque, pues bueno, es usual auscultar un retumbo funcional en el ápex, que se conoce como retumbo de Austin Flint, sin que exista una lesión orgánica a la válvula mitral. Es decir, este soplo se va a ocasionar porque el flujo regurgitante va a empujar una de las valvas de la válvula mitral. En este caso sería la valva anterior, ocasionando un cierre parcial y por ende una pseudoestenosis mitral. Entonces, choca con tanta fuerza que empuja la valva anterior y se produce este soplo. Y este soplo lo podemos escuchar en el foco mitral, pero no significa que exista una insuficiencia mitral, sino que esta pseudoestenosis pues es más que nada por el flujo turbulento con el que sale empujada la sangre. Y bueno, más o menos, pues nada más para que vean la figura. Aquí como lo vemos, este soplo se va a encontrar también en la fase diastólica. Es decir, aquí, bueno, era muy, muy importante que escucharan este soplo porque la verdad pues siento que estoy hablando al aire, o sea, como que no me van a entender bien. Pero bueno, aquí aparte de que vamos a tener el soplo protodiastólico, vamos a tener el ruido o el signo de Austin Flint. Entonces, vamos a escuchar el soplo protodiastólico, pero encima de ese mismo soplo vamos a escuchar el otro soplo. Entonces se va a escuchar, o sea, como los sonidos van a estar empalmados, por así decirlo. Porque, bueno, este soplo también se va a llamar soplo mesodiastólico porque se ausculta en la parte media de la diástole. Entonces, proto al inicio, meso en la parte intermedia, pero van a ser soplos que van a estar en conjunto. Esto sería en caso de una insuficiencia aórtica muy severa, que ya esté comprometiendo a una de las valvas de la válvula mitral. Pero por lo general se va a escuchar el soplo que al inicio les puse y que a lo mejor algunos sí lo llegaron a escuchar. Entonces, esos serían algunos de los signos centrales. Y bueno, pues ya faltan 5 minutos, doctor. Entonces, no sé si quiera que continúe hablando ya de los signos periféricos, o ya lo vemos mañana y ya pues mañana ya checo bien cómo puedo hacerle para que se escuchen bien los soplos para que a mis compañeros les quede un poquito más claro, porque pues la verdad está muy padre entender esto de los soplos. Ni siquiera lo dejamos para mañana, doctor. Bueno, muy bien, doctor. Y pues una disculpa por los inconvenientes ahí técnicos, ¿eh?
Es que la verdad nunca había expuesto en Teams. Muy bien, doctora. ¿Algún comentario, jóvenes? No. Bueno, pues si no hay comentarios, nos vemos mañana, si Dios quiere. Ahí les mandé con la jefa el resto del temario, ahí para que se lo vayan repartiendo. Muchas gracias, jóvenes. Buena tarde. Hasta mañana, si Dios quiere. Igualmente, doctor. Gracias. Mañana, doctor. doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. ¿Y ese fue el doctor?